Vamos a dar comienzo a esta primera conferencia del ciclo de conferencias de capacitación y actualización de Acolcur en 2021, nuestra primera conferencia Cuero, Sostenibilidad y Economía Circular. Y el ponente, el señor Joan Barents. El señor Joan Barents, que está en este momento en España, se está trasnochando por nosotros. Joan, muchas gracias. Joan es ingeniero químico por el Instituto Químico de Sarriá en Barcelona. Desarrolla labor profesional en Trumpler Española desde 1987, donde asume distintas responsabilidades en el área técnica. Actualmente, Joan Barents es el director técnico y gerente de Trumpler Española. Joan, el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Wilson, por la introducción. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Aquí sí, muy bien. Los micrófonos en este momento, Joan, decirle a todos, está rebotando un poquito el sonido, pero mira, todos los micrófonos van a estar silenciados mientras tenemos el transcurso de la conferencia. Las personas que asisten hoy pueden hacer sus preguntas a través del chat. Una vez terminado el ciclo de unos 40 minutos que está previsto por Joan, podremos dar ya la lectura de las preguntas que ustedes van colocando en el chat. Dale, Joan. Bueno, en primer lugar, quiero agradeceros a Acolcur por la invitación y por la posibilidad de participar en ese ciclo de conferencias formativas. Y quiero además felicitaros por la iniciativa, por esa excelente iniciativa que en tiempos de pandemia como los que hoy estamos viviendo, pues creo prestan un gran servicio. Y animaros a seguir con ello cuando termine también todo. Quiero agradecer también a todos los que estáis aquí escuchando, que no os puedo ver la cara, pero veo que sois muchos. Gracias por estar aquí compartiendo este tiempo con nosotros. Sé que es hora de trabajo en Colombia y pues un motivo más de agradecimiento. Dicho eso, voy a entrar en materia. A ver si controlo bien. Lo dicho, y como nos introdujo Wilson, vamos desde Trumpler y en representación de Trumpler vamos a presentar un trabajo que ya inició pues hace bastante tiempo sobre cuero, sostenibilidad y economía circular. Las tres palabras son muy conocidas y sobre todo las dos segundas, sostenibilidad y economía circular, forman parte del vocabulario usual que empleamos todos últimamente. En ese trabajo vamos a repasar, en primer lugar, una parte más de definiciones y de conceptos. Luego entraremos en análisis de producto químico desde el punto de vista de sostenibilidad y economía circular. Y luego terminaremos con esos mismos aspectos, pero con el foco puesto en el cuero y al artículo de cuero. Dicho eso, creo que es importante siempre empezar, sobre todo cuando hablamos de esos conceptos, intentando al menos centrarlos en lo que nosotros entendemos. Sostenibilidad es una palabra quizá demasiado usada y casi desgastada por su uso extensivo. Son muchas las definiciones que podemos buscarle. Ahí van a ir algunas. Capacidad de existir constantemente. Capacidad de la biosfera y la civilización humana para coexistir en ese planeta que sabemos todos que es limitado. Y quizá la más aceptada y la más usada, aquella que define desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Esa definición forma parte del informe Brundtland y que fue encargado por Naciones Unidas ya hace unos cuantos años y que fue el punto de partida para que Naciones Unidas publicara sus ODS, publicara sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esos objetivos son 17 y ahí se contemplan todos los aspectos de la actividad humana en el planeta Tierra,
aspectos sociales, aspectos económicos y aspectos evidentemente relacionados con el medio ambiente. Estos son consultables y se pueden encontrar por internet y realmente nutren de mucha información válida para todos nosotros. Esos 17 objetivos publicados en el año 2015 los recoge la Unión Europea y los incorpora en lo que viene a denominarse las 10 prioridades de la Comisión Europea para el periodo 19 al 24, para el quinquenio del 19 al 24. Entre estas 10 prioridades destaca una de ellas y es lo que se conoce como el Green Deal o el Pacto Verde Europeo. Ahí van 3 puntos a reseñar y que son puntales de ese Pacto Verde Europeo. En primer lugar, la Unión Europea quiere ser climáticamente neutra en el año 50, en el 2050. No solamente lo quiere, sino que además anuncia que va a ser obligatorio por ley, que deberá cumplirse. Para ello, y entre otras cosas, quiere potenciar un uso eficiente de los recursos, pasando de una economía como la actual, una economía lineal, a una economía limpia o economía circular, que luego vamos a revisar. Y finalmente, como un objetivo un poquito más ambicioso y hasta romántico, se pretende restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación de la especie humana en el planeta Tierra. Y entrando ya más en el foco económico, que es donde vamos a dirigirnos hoy, nos vamos a centrar en la parte económica. La Unión Europea publicó un plan de acción para la economía circular. Es un plan de acción donde se sientan los pilares de esa idea, de ese concepto, y se van desarrollando leyes para ir implementando. ¿Qué significa todo esto? Perdonen un segundo. El objetivo, como hemos dicho antes, de la Unión Europea es pasar de un sistema económico lineal, que es el que hoy tenemos, el que hoy ejercemos, que es sencillo, consiste en tomar los recursos disponibles en el medio natural, extraerlos, transformarlos en nuestras fábricas, en los centros de producción, para fabricar bienes de consumo que vamos a usar durante un tiempo generalmente corto y reducido para finalmente verterlos, llevarlos al vertedero, echarlos a vertedero. Ese modelo todos tenemos claro que no es sustentable. Somos muchos humanos cohabitando en un planeta limitado y la Unión Europea, que siempre le gusta tirar del carro y creo que hace bien, propone movernos en la dirección de implementar un modelo económico circular, un modelo de economía circular. Eso, así sencillamente, ahí hay una imagen que ustedes pueden ver, se fundamenta en las tres R's de reusar, reparar y reciclar. Pretende usar la mínima cantidad posible de materias primas de extracción natural y el máximo de materias primas procedentes del reciclaje. Eso implica un trabajo profundo en el diseño de un par de zapatos, de un sofá o de una prenda de vestir, pues implica que el diseñador esté pensando que el objetivo final debe ser la reutilización o la reparación o finalmente el reciclado de ese bien de consumo, de esa prenda, de ese sofá o de esos zapatos. Un planteamiento muy importante en el diseño. En segundo lugar, eso impacta de pleno en los hábitos de consumo que tenemos nosotros, todos los habitantes de esa tierra, y quiere decir que nos debemos plantear consumir de otra manera, ¿no? Consumir pues, a más largo plazo. Consumir bienes de consumo que siempre que se pueda deberán reutilizarse, prepararse y finalmente, cuando su vida útil llega al final, deberán poderse reciclar de alguna manera para reintroducirlas en el ciclo productivo.
Eso visto de otra manera, mirándolo sobre definición, sobre texto, parte importante de la economía circular, del concepto de economía circular que se defiende desde la Unión Europea. Diseñar productos sostenibles. Ahí la parte importantísima de los diseñadores. Hay que pensar en artículos que duren largo. Artículos y bienes de consumo pensados para usar el máximo tiempo posible. El usar y tirar de alguna manera queda proscrito. Si ahí ya nos miramos al cuero, ¿cómo está el cuero cuando nos comparamos pues, con la industria plástica o la industria del textil? De alguna manera todos creo que tenemos claro que el cuero ahí tiene una baza a favor. Los artículos de cuero bien producidos y bien confeccionados suelen y deben tener una duración mucho más larga. Segundo punto importante en el diseño. El artículo, el bien de consumo, debe ser fácil de reutilizar cuando uno termina su uso y no quiere usarlo más, de reparar cuando sufre algún desperfecto y finalmente de reciclar cuando llega al final de su vida útil. Ahí la diferencia entre cuero y otros materiales no es tan importante como el hecho de diseñar un artículo pensando en esos objetivos: reciclar, reparar y reutilizar. Y evidentemente ahí juega sobre todo los hábitos de consumo de todos nosotros. Tercer punto importante que se pretende fomentar y potenciar desde la Unión Europea es incrementar la proporción de reciclado en la preparación de nuevos bienes de consumo. Eso lo estamos viendo todos en marcas pues, como Nike, como Adidas, como Reebok, como Timberland. Los diseñadores y las marcas están buscando mostrar que en el zapato o en la prenda o en el sofá se han utilizado el máximo de materias primas recicladas. Y eso, ahí sí que tenemos un problema, la gente que estamos en el mundo del cuero de alguna manera, porque sí es más fácil reciclar y reutilizar en una nueva prenda materiales plásticos o textiles. Habrá que ver cómo enfrentar ese pequeño hándicap. Finalmente, otro objetivo básico de la Unión Europea en esa línea es reducir la huella ambiental, tanto como carbon footprint como impacto hidrológico. Ahí juega pues, los procesos productivos que usamos todos los que somos parte del proceso productivo de un bien de consumo, y también juega una baza importante la selección adecuada de los productos químicos pertinentes. Hay productos con un mayor impacto ambiental asociado y otros con un menor impacto. Objetivo evidente que es reducir el vertido de residuos, y eso se fundamenta pues, en transformar el residuo de un bien de consumo al final de su vida útil en materia prima para un nuevo artículo, un nuevo producto. Ahí insistir cómo reciclamos el cuero. Ese sigue siendo y seguirá siendo una parte importante para reivindicarnos como material a elegir en los artículos de consumo. Ahora quiero entrar en la parte ya de producto químico, en la parte que nos atañe a nosotros como empresa química, como empresa productora de químicos para el cuero. Lo importante para cualquier empresa de producto químico, de curtido o de cualquier ámbito es que internamente se definan cuáles son los conceptos de sostenibilidad y saber cómo expresarlos y defenderlos. Desde Trumpler y en la fabricación de producto químico trabajamos con 3 pilares fundamentales cuando hablamos de producto químico y de sostenibilidad. Y esos forman parte de los criterios de diseño de cualquier producto nuevo. Huella de carbono, carbon footprint, es un factor primordial. Hay que minimizarla y en el momento de escoger con qué sustancias, con qué materias primas trabajar, ese será un parámetro, un criterio de decisión importante. Biodegradabilidad. Tenemos claro que la biodegradabilidad en el producto químico es importante por impacto en las curtiembres y por impacto
en el artículo final. Finalmente, una palabra que está llegando más de moda en los últimos meses o años es la parte renovable, el biobased de un producto. Ese también es para nosotros, y luego lo analizamos, un parámetro a maximizar. Queremos potenciar el uso de materias primas basadas en fuentes renovables en todos nuestros productos químicos para la curtiduría. Entrando en el detalle de cada uno de esos tres parámetros, yo creo que el carbón footprint o huella de carbono la conocéis todos y bien. Resumido muy simplemente, viene a expresar los kilos de dióxido de carbono que estamos virtiendo a la atmósfera por cada kilo de producto que comercializamos, que fabricamos. Los límites donde se evalúa ese parámetro los va a establecer cada empresa en su análisis. Ese objetivo que Trumpler incorpora en su criterio de diseño encaja con el objetivo de la Unión Europea de querer ser climáticamente neutra. Querer ser climáticamente neutra, en el fondo, significa tener un balance neutro en las emisiones de CO2. ¿Cómo se ve sobre productos? Aquí quiero mostrar un poco distintos productos químicos reseñados por su naturaleza. Los tres primeros, biopolímero 1, 2 y 3, son productos para trabajar en el sitio de un polímero acrílico tradicional. Podemos ver como tanto el 1 como el 2 como el 3, los tres primeros biopolímeros, muestran carbón footprint, huellas de carbono inferiores a los que muestra la síntesis, la fabricación en Trumpler. Esos son parámetros evaluados en Trumpler de un polímero acrílico 1 o 2 que son basados en distintos monómeros. A continuación veis un gráfico donde se ven las bioresinas 1 y 2 y 3 contra una resina de tipo melamina. Podéis ver, esos son tres productos en polvo, los anteriores eran líquidos. También muestran los tres valores de huella de carbono, de impacto de CO2, mucho menores. Sobre todo cuando se compara con una melamina que tiene un impacto que puede variar entre 4 y 5. Tener claro que esos valores dependen de quién fabrica el producto y de cómo lo fabrica. Estos son parámetros nuestros y los que no fabricamos, como las melaminas, son parámetros extraídos de bibliografía. Segundo pilar que hemos enumerado anteriormente es el de la biodegradabilidad. Ese es un parámetro importante. La evaluamos en producto químico con el ensayo OECD 301D. Y ahí ese objetivo de trabajar con productos con la mayor biodegradabilidad posible casa con el objetivo de la Unión Europea de disminuir la presencia de sustancias peligrosas. Productos químicos altamente biodegradables van a tener un impacto mucho menor en las depuradoras de curtidos que un producto difícil de biodegradar. Van a tener también un impacto en cuanto a ecotoxicidad mucho menor en la prenda de consumo cuando llegue a su final de vida que un producto con baja biodegradabilidad. Hay un ejemplo también de 4 productos más. Ahí estamos comparando un ensayo de biodegradabilidad a 28 días con el test OECD 301D en botella cerrada y se comparan 2 biopolímeros, el 1 y el 3, con un poliacrilato sódico en rojo, un poliacrílico tradicional, y una resina, una bioresina que es la número 2. En azul claro está el patrón de acetato sódico que tiene gran biodegradabilidad y ahí podemos ver cómo el polímero basado en ácido acrílico, el poliacrilato sódico en este caso, no alcanza o a duras penas alcanza un 40% de biodegradación. Eso quiere decir, eso significa que solamente es parcialmente biodegradable.
Los otros biopolímeros, el 1, el 2 y el 3, pues superan el 60% y pueden considerarse biodegradables. De nuevo, la elección de un producto químico u otro va a tener un impacto en tratamiento de aguas residuales y en artículo final. Aquí entramos en el tercer pilar que hemos enumerado. Hablamos de biobased, de carbón renovable. Hemos dicho que desde Trumpler queremos maximizar el uso de productos basados en fuentes renovables en nuestros químicos para curtidos. ¿Qué es esto? Esto es un parámetro que se ha puesto muy de moda. ¿Qué es esto y cómo se evalúa? Se indica en un porcentaje, se evalúa a través de una norma, de un estándar, que es el ASTM D6866. Esa es la norma de ensayo homologada para evaluar ese contenido en carbono bio-based o renovable de un producto o de un artículo. Lo que vamos a dar es un porcentaje del carbono total. ¿Qué porcentaje es renovable? Un 80% bio-based o un producto con un 80% de carbón renovable significa que del total de carbono orgánico que tiene aquel producto, un 80% es de origen renovable, es de origen natural, puede ser animal o puede ser vegetal, no hay más. Y el otro 20% proviene de fuentes minerales, del petróleo. Eso, de nuevo, casa también con el objetivo de la Unión Europea de ser climáticamente neutra. Evidentemente, si no extraemos petróleo para fabricar productos que luego van a acabar de una forma u otra, aunque sea largo, yendo a la atmósfera, no vamos a crecer el balance de CO2. Podemos aspirar, al menos en teoría, a ser neutros en emisión de dióxido de carbono. De nuevo, como hemos hecho antes, aquí nos gusta mostrar distintos productos químicos. A la izquierda y en color gris pueden ver una sulfona clásica, un recurtiente tipo sulfona y un recurtiente tipo acrílico. Esos dos productos están basados absolutamente en química fósil, en química del petróleo. Por lo tanto, tienen un 0% de biobased, no tienen presencia de carbono renovable. Dos de los polímeros que hemos ido mostrando antes, y bioresinas y biofillers, están basadas en parte, no totalmente, pero una parte más o menos significativa, en fuentes de origen natural, en fuentes renovables. Y ese es un poco el reto que tenemos todos a nivel químico, es de ofrecer productos de recurtición, en ese caso, que puedan dar prestaciones y resultados y performance del mismo nivel que los tradicionales, pero basados en fuentes renovables con un impacto de carbono, con un impacto mucho más bajo. Cuando hablamos de engrase, en principio todo eso es mucho más sencillo. Más allá de los engrases sintéticos, que los hay y son muchos y son importantes en el día a día del curtidor, hay un surtido muy grande de engrases también con altas prestaciones basados en fuentes renovables. Pueden ser aceites de colza, lecitinas, aceites animales. Hay muchas opciones y muchas posibilidades en el mundo del engrase. En el recurtido es donde el reto es más potente. Y ahora un poco enlazando con lo que vengo repitiendo y decíamos al principio, hablo de producto químico, hablo de nuestra tarea desde Trumpler, pero narices, usando químicos que llamamos sostenibles, con un bajo impacto de carbón footprint, con un máximo contenido de renovables y muy biodegradables, voy a hacer un cuero más sostenible, y lo digo entre comillas. Eso es lo que queremos ver en esta tercera parte, que ahora arrancamos a partir de aquí. Y antes de andar más lejos, me gusta siempre empezar con un gráfico que yo creo que es muy ilustrativo. Ese es un gráfico que muestra el mundo del plástico. La industria del plástico, queramos o no,
es una de las concurrentes con el cuero en ciertos artículos, como mínimo. La industria del plástico nace realmente de la industria del petróleo, ¿eh? Y en la parte inferior izquierda ustedes pueden ver cómo la mayoría de plásticos que se han venido fabricando hasta la actualidad y se siguen fabricando actualmente son plásticos, polímeros plásticos basados en petroquímicos y no biodegradables. Hablamos de polietilenos, de polipropilenos, de acrilamidas y de tantos otros. Desde hace años la industria plástica está también, como nosotros, poniendo dirección, el foco y el esfuerzo en irse al renglón superior derecho, a producir plásticos que estén basados en materias primas renovables y que además sean biodegradables para cuando termine su vida útil. Han trabajado mucho y bien, y hoy en día hay muchos plásticos, muchos polímeros ya que no proceden o no solo proceden de la industria petroquímica, ¿eh? Muchos basados en la química del ácido láctico, los polilácticos. Luego están plásticos como el PHA, basado en la síntesis a partir de cadenas de azúcares. Las harinas y las dextrinas son grandes precursores de la industria plástica también, celulosa y tantos otros. Y eso es lo que lleva la industria del plástico trabajando desde hace años. Nosotros nos tuvimos que preocupar poco, al menos hasta hoy, porque cuando nos miramos, ¿qué nos encontramos? Si miramos a la piel en bruto, nos encontramos en que la piel en bruto es un 100% biodegradable. Nos encontramos y sabemos que está basada completamente en fuentes renovables, ¿eh? Proviene pues de la crianza del ganado, proviene del aire que respira y los alimentos que nutren pues a la vaca o al animal pertinente. Y finalmente, y lo pongo entre comillas porque dependerá del reparto que se quiera hacer, finalmente muestran un relativamente bajo carbón footprint. Eso hablando de piel en bruto. Y ahora hay que ver, ¿y qué pasa cuando trabajamos esa piel en bruto para transformarla en cuero y finalmente en un artículo, en un zapato, en una chaqueta, en una tapicería? Ahí van a intervenir muchos productos químicos. Con el cuero vamos a hacer lo mismo para intentar definir a nuestro entender lo que significa sostenibilidad en el cuero. Vamos a basarnos en los parámetros que antes enumeramos y empezamos por biodegradabilidad del cuero. Existe desde el año 2017 un estándar específico para el cuero, es la ISO 20136, donde se establecen los parámetros y el procedimiento de ensayo. Es un ensayo que transcurre en medio anaeróbico con un oxígeno controlado, se determina el CO2 emitido y el ensayo, el estándar, transcurre en medio acuoso con un inóculo obtenido de aguas residuales de Tenerife. Leo, me va a llevar a la niña al odontólogo. Yo le timbro, yo le pregunté a esta chica si... Ese no Por soy yo, favor, ¿eh? No, apaga. Hay otro por ahí. Pues de todas maneras estoy pendiente, bueno. Es Jairo. Jairo, por favor, apagas el micrófono. Mauricio, ¿los puedes apagar, por favor? Perdón. ¿Sigo? Perdón. Ya, Joan, puedes seguir, qué pena. Sigo ahí. Bueno, desde Trumpler ya hace pues más de un año estuvimos empezando a ensayar esa norma y contrastando distintos tipos de cuero. Y ahí viene un comparativo sencillo, pero que creo que es muy gráfico y seguramente todos ustedes lo tienen claro que es así. Ahí ven un gráfico, este ensayo de biodegradabilidad es de medio acuoso, como hemos dicho, dura también 28 días y se evalúa cómo se biodegrada un artículo de cuero, una muestra de piel,
comparada con un colágeno nativo. Ahí tienen en negro, el trazo negro corresponde a colágeno nativo. Ven que a los 28 días se supera el 70% de biodegradación. Abajo y en rojo tienen una piel wet blue, curtida al cromo, y una piel precurtida con glúter y luego curtida con los recurtientes que se le han dosificado. Ambos cueros muestran una biodegradabilidad realmente muy baja, inferior en ambos casos al 10%. Ahí van otros ensayos. Ahí se compara otra vez el colágeno nativo. Trabajamos esta vez sobre cordero y ahí se muestra la biodegradación que muestra un wet blue, un glúter, el verde. Estamos mostrando la biodegradación que muestra un cuero de cordero precurtido con glúteraldehído. En rojo, una oxazolidina usada como precurtiente y en azul, una precurtición con un sintético tipo sulfona. De nuevo podemos ver cómo en verde el glúteraldehído muestra muy baja biodegradación, muestra cierta toxicidad para el inóculo que se está utilizando, mientras que la piel precurtida con sintéticos y curtida con otros productos tiene cierta biodegradación. La que mayor resultado da en cuanto a biodegradabilidad, en ese caso, es una oxazolidina. Ahí va una tabla, es un resumen de distintos ensayos sobre cordero o sobre carnazas. Se ve en todos los casos que hemos ido trabajando cómo las precurticiones y curticiones solamente con sintéticos muestran biodegradación entre el 50 y el 70 o algo más, entre el 50% y el 70% o hasta el 60%. Glúter y cromo, biodegradaciones siempre inferiores al 10% y algunas oxazolidinas muestran altos valores de biodegradación. Ahí hasta el 92% en este ejemplo. Ahí faltaría una curtición vegetal que también muestra buenos resultados. Pero bueno, al final todos tenemos en la cabeza que cuando un artículo de piel llega al final de su vida útil, pues no acaba en un medio acuoso, no acaba en un medio húmedo, sino que en el peor de los casos va a acabar en un vertedero, en fase sólida. Y ahí, de alguna manera, para evaluar cómo se comporta un cuero, hay otro ensayo que es valorar la biodegradabilidad de la piel en condiciones de compostaje. Hasta hoy no hay un estándar, un ensayo que nos permita evaluar ese parámetro, esa capacidad para compostar una muestra de cuero. Hay un estándar para la industria plástica, es el 14855 de una ISO, pero nosotros vamos a ir por otro lado, luego les muestro. Antes, hacer una reflexión que creo es importante. En el plan de acción de la Unión Europea para perseguir el modelo económico circular, el modelo de economía circular, se insiste en que el vertido o la incineración van a ser actividades perseguidas y proscritas. El objetivo final debe ser reciclar. En último término, al final de la vida útil de un producto, se debe poder reciclar. Transformar ese residuo en una nueva materia prima. Ahí va un poco la reflexión que hay que seguir trabajando en ello y estamos siguiendo, es ver, pues, si el compostaje puede ser una opción de reciclado para los cueros que han llegado al final de su vida útil, para los componentes de cuero que llegan al final de su vida útil. Dicho eso, les muestro algunos ensayos que empezamos a realizar. Esto está hecho en Igualada. En Igualada, además de la depuradora de los curtidores, que funciona bien o muy bien, hay una empresa que se dedica al compostaje, no solo de los fangos de la depuradora, sino de todo tipo de residuos que sean compostables y que llegan de industrias y de otros puntos de recogida. Con esa empresa organizamos un pequeño
reactor de compostaje, que es este que ven aquí. Preparamos con una empresa de calzado 5 modelos de zapatos, cada uno realizado con distintos tipos de cuero, con distintas precurticiones y curticiones. Los sometimos a condiciones de compostaje. Ahí se muestra cómo se colocan en una posición intermedia de la pila y luego se acaba de rellenar como se ve en la foto de la derecha. A los 20 días se hace un control y una aireación de la pila y se visualiza cómo están estos zapatos. De los 5 modelos que se introdujeron, que se pusieron a compostar, podemos ver cómo los 4 blanquitos, y no tiene nada que ver con el color, quedaron ya en 20 días prácticamente compostados. Realmente la capacidad de biodegradación de una pila de compost es espectacular. El verde de en medio, el patito feo, se quedó ahí prácticamente sin tocar, sin afectar. Decidimos, luego de airear la pila, continuar el compostaje hasta el día 63. 63 no por nada especial, sino porque nos fuimos de vacaciones. Pero ya son más días de los usuales en un proceso de compostaje. Normalmente no se llega a 63. Al día 63 volvimos a descubrir la pila y ahí pueden ver ya con más detalle cómo quedaron las muestras de calzado, los zapatos, los modelos de zapato que se sometieron a la prueba de compost. A la izquierda, 2 modelos de carnaza, uno con un precurtido a base de oxazolidín y el otro con un precurtido a base de sintético, con todo el proceso que puedan llevar detrás. A los 20 días se pueden ver ya cómo están muy deteriorados y a la derecha, a los 63 días, ya podemos ver cómo solo quedan los huesos. Todo lo que es cuero se fue, desapareció y solo quedó pues la suela sintética, los textiles, los hilos del cosido, los forros textiles y poco más. En las muestras de la derecha podemos ver en la muestra inferior, en cordero, hicimos también un modelaje en cordero, lo mismo que en las otras dos. También a los 73 días solo quedan las partes no biodegradables de las suelas, de los forros, de los recosidos. Pero nuestra sorpresa es con la carnaza verde superior, que a los 20 días no estaba prácticamente afectada. Esta carnaza es una carnaza curtida al cromo, es a partir de un web blue comercial, y ahí podemos ver cómo a los 63 días también queda totalmente biodegradada por compostaje. La naturaleza se lo come casi todo, al menos cuando hablamos de cuero. Esa es una sorpresa y es una buena noticia. Aparentemente podríamos compostar un cuero tanto si está hecho sobre wet blue como sobre otra precurtición y curtición. Pero eso no es tan evidente y es algo que se debe seguir trabajando porque en la entrada de residuos para compostar y en las especificaciones de un compost se tienen en cuenta los materiales peligrosos, las sustancias peligrosas y se hace un foco importante sobre el cromo. Ahí tienen algunas legislaciones, porque en Europa no hay todavía hoy una legislación común en el tema del compost y del compostaje. Ahí viene una recolección de algunos datos de distintos países donde se puede ver cómo se limitan los valores máximos de algunos metales, desde el cadmio, al cromo, al cobre, pero siempre el cromo lo tienen ahí presente, excepto en Dinamarca, y aquí creo que no sale, pero tampoco está presente en la legislación italiana. Dicho eso, queda claro que el compost puede ser una salida al final de la vida útil de un artículo de cuero. Hay que ver qué pasa con los artículos curtidos al cromo, pero si no pueden ser al cromo, habría que ver cómo se precurten y cómo se curten. Creo que hoy en día hay recursos.
Y ahí llegamos en la parte analítica de los 3 pilares que hemos dicho, biobased, biodegradación y, en este caso, compostaje del artículo de cuero del cuero. Y ahora lo que queremos mostrar y en lo que estamos trabajando y seguimos trabajando es cómo podemos transportar eso a un valor añadido para nuestro artículo de cuero, a un valor añadido para el artículo de cuero final. Cada vez más hay la demanda y la voluntad del consumidor y de las marcas de incorporar ese concepto de carbono renovable en las etiquetas de sus productos. Cuando analizamos la piel en bruto, como mostramos antes, aceptamos que está basada en un 100% en contenido renovable. Cuando analizamos un WebBlue, y esos son valores reales de ensayo, con la norma STM D6866, ensayado en varias muestras de WebBlue, arroja un resultado de un 99% de carbono renovable en un cuero WebBlue. Lo mismo ensayado en varias muestras con distintos precurtidos de Wet White, y hablamos del Wet White y del WebBlue, no del artículo final, muestra valores del 95% de carbono renovable. Es decir, con norma STM D6866, el WebBlue tiene un poquito más de carbono renovable. Analizando también artículos en crust de distintos fabricantes, de distintas curtiembres, muestran siempre más de un 50% de renovable, con oscilaciones importantes en función de si es un artículo más tapicero o mucho más ligero. Importante también no olvidar dónde está la parte de la industria sintética. Ahí el material sintético está con valores muy bajos. La industria plástica y similar muestra valores de carbono renovable por debajo del 10%. Si miramos a la derecha de esa diapositiva, en la tabla que hay arriba, es importante ver, porque esa es una manera en la que queremos mostrar el trabajo que estamos realizando. En un cuero en crust, aproximadamente, eso es un valor aproximado y dependerá mucho del crust y del proceso que se haya hecho y de los químicos que incorpore, pero aproximadamente en un crust seco, si miramos sobre peso seco, aproximadamente un 50% corresponde a colágeno. Por lo tanto, esa parte que corresponde a colágeno es carbón 100% renovable en el crust. Muy a grosso modo, puede ser menos y puede ser más, los químicos podrían llegar a representar en un crust sobre seco hasta el 50%. Y esa es la parte que queremos trabajar y mostrar a continuación, cómo eligiendo unos productos químicos pues para engrasar, tintar, recurtir y realizar todos los procesos necesarios, podemos influir en tener en el artículo de cuero final un mayor porcentaje de renovables. Mostramos aquí 2 ensayos, estamos trabajando en unos cuantos más, no todavía terminados. Ahí hay 2 pruebas que queremos mostrar. Una venimos a llamarla prueba extrema. La primera, el renglón superior, donde se lee 161 y 162, estamos mostrando 2 aplicaciones extremas sin buscar un artículo correcto para vender, donde se ha hecho todo un proceso de neutralizado, recurtición, tintura y engrase, pensando en la primera, sostenible, usar solo productos basados al máximo en materias primas renovables. En la segunda prueba, la 162, la que llamamos no sostenible, trabajamos al máximo todos los productos que están basados en materias primas no renovables, en materias primas de fuente mineral.
en el segundo, ahí pueden ver los resultados donde llegamos, y es que en el primer ensayo superamos el 99% de carbono renovable en la prueba sostenible, mientras que en la 162 no sostenible nos quedamos en casi un 70%. Es decir, en ese proceso de recurtición, tintura y engrase, y eso será distinto en cualquier otro, podemos marcar una diferencia de hasta el 30% en función de qué productos químicos estamos usando. La segunda prueba, la 151 y 152, un cuero partido en dos lados, un artículo tipo box. La 152 corresponde a un artículo de curtiembre, en este caso una curtiembre italiana, lo que se llama un box normal, comercial, de producción. La prueba 151 toma ese proceso y se modifica todo lo que se puede de los productos de recurtición, tintura y engrase, sustituyéndolos por productos basados al máximo en fuentes renovables. El artículo que se obtiene es también un artículo comercializable, y en ese caso el diferencial donde nos movemos en esa fórmula, en ese artículo, del 83 al 94. Es decir, el hacer una selección u otra de productos químicos nos permite incrementar un 10, un 11% la parte de renovables en nuestro crust final. Y eso es lo que aquí concluimos, que una adecuada selección de químicos puede mejorar entre un 10 y un 30% el porcentaje de renovables en nuestro crust. Y casi siempre, y eso lo venimos reiterando en los trabajos que estamos siguiendo actualmente, seleccionando correctamente los productos, podemos superar prácticamente siempre el 90% de fuentes renovables, de carbono renovable en el crust. Y ya, no sé si me pasé de tiempo o no, pero no me voy más allá. Solamente 3 puntos, 3 consideraciones finales. Primera y evidente, no existe una norma para definir qué es un cuero sostenible. Eso es algo que tenemos que definir nosotros, trabajando con nuestros clientes, las curtiembres, las fábricas de calzado, las marcas. Eso es un trabajo de equipo, es un trabajo conjunto. Segundo punto, y que debemos tener claro, yo he hecho referencias siempre a Europa, pero es que de alguna forma Europa y algunos estados también americanos son los motores los que van tirando del carro y los que van empujando las tendencias en la dirección ambiental. Y hemos de tener presente, y yo creo que claro y diáfano, que estas nuevas regulaciones relacionadas con el modelo de economía circular van a acabar condicionando las tendencias de uso del cuero en el futuro. En dos sentidos. En cómo se va a comportar en todo el sistema de economía circular, de reparar, reusar y reciclar, y en la conciencia del consumidor, en la creación de tendencia en el consumidor frente al cuero. Hemos de ser capaces de que no se pierda el glamour que aún tiene hoy en día el uso del cuero. Finalmente, el punto número 3, que reitera sobre el segundo, es que conceptos como la biodegradabilidad, la compostabilidad, la huella ambiental, el contenido en renovables, todos esos conceptos que a veces nos cansan porque son usados quizá en exceso, todos esos conceptos son parámetros que debemos usarlos proactivamente y positivamente y deben permitirnos diferenciar al cuero de los materiales sintéticos y posicionar al cuero como un material sostenible, manteniendo pues una posición preferente a los ojos del consumidor y de las marcas. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias a todo al auditorio colombiano e internacional por su atención y quedo a su completa disposición si hay preguntas para contestar aquello que podamos alcanzar. Gracias de nuevo. Gracias, Joan. Gracias por tu participación. En este momento, si alguien lo desea, podemos
a través del chat hacer preguntas. Ya saludaron por acá, a ver, Liliana, Álvaro, Freddy, Guido, desde Guanajuato, René, desde Perú, está Esteban. O Wilson, simplemente, Luis ¿sí? Fernando Gutiérrez levantó la mano. Ok, y si quieres, Luis Fernando, puedes hacer la pregunta y luego podemos abrir micrófonos para que intervengan quienes quieran intervenir. También pueden abrir sus cámaras el que lo desee. Luis Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Pensando en todo eso, lo que hablaste, ¿cómo es el futuro del wet white, no? Digamos, mezclándolo puede ser con los biopolímeros que nos estás hablando. ¿Le ves un futuro a término mediano o no lo ves? ¿O qué piensas tú de eso? Uy, esta es la pregunta del millón. Es importante y es complicada, Luis Fernando. Yo, a nivel tecnológico de curtidores, pienso que el wet white es complicado para todos los que fabricáis cuero. Es un concepto difícil que no simplifica el trabajo. Por un lado, de impacto ambiental no es inferior al wet blue y al curtido sobre wet blue. Posiblemente, y sin el posiblemente, demostradamente, el impacto ambiental, ya sea en consumo de químicos, en vertidos, en huella de CO2 y en huella hidrológica, tiene un impacto superior. Yo creo que el wet white nació hace ya unos años a remolque de la industria automotriz, y ahí se reclamó pues, un artículo de cuero que tuviese esa posibilidad de ser reciclada y no contener metales. A partir de donde estamos hoy, ¿cómo yo le veo al futuro? Pienso que el wet blue debe continuar y pienso que va a continuar y que tiene chance. Debemos ser capaces de demostrar y convencer y promover que el cromo se puede manejar correctamente en todos los sentidos, desde su uso en tenería hasta el vertido final, como intentábamos mostrar en esa presentación. Los residuos de cromo, del cuero curtido al cromo, se deben poder reciclar, una parte se reciclan. Nosotros somos tratadores, en realidad, de residuos de cromo y por eso fabricamos biopolímeros basados en colágeno que extraemos del chrome shaving. Y la parte final que queda es la gestión de un artículo de cuero curtido en cromo cuando va al vertedero final, al final de su vida útil, si no tiene una posibilidad de reutilizarse. Yo creo que ahí el reto está en encontrar cómo reutilizar y eso nos va a pasar con el wet blue y con el wet white. A futuro habrá que reciclarlo todo, recuperarlo todo. Si somos capaces de encontrar ese punto, yo pienso que seguirán los dos y creo y me gustaría que siguiera más el wet blue que el wet white por la simplicidad y por la prestación técnica que proporciona un wet blue sobre el wet white. No te he respuesto del todo, pero creo que seguirá el wet blue por bastante tiempo. Gracias, Joan. Mauricio, ¿podrías abrir los micrófonos para quien quiera pueda intervenir en este momento? Si hay más preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Como decimos acá, muy chévere tu exposición, muy clara. Gracias. Te felicito. Y te haría dos preguntas. Una, ¿las zeolitas serían una alternativa para el wet white en el futuro? Y la número dos, la problemática que se va a presentar con el bisfenol A y los residuales, bisfenol B, C, D, etcétera, cuantos puedan aparecer,
que nos van a traer muchas exigencias como las hemos tenido con el cromo, que el cromo 3, el cromo 6, etcétera. ¿Cómo ves tú estos comportamientos a nivel empresarial dentro de todo el colegiado de curtidores que somos y cómo vamos a afrontar la sustitución del wet wipe por nuevos elementos químicos o cómo vamos a defendernos en el futuro con los bisfenoles, que sabemos que muchos de los productos en sus residuales tienen un alto contenido de un B o un C o un D, llámese así. Te dejo las preguntas. Gracias, Eduardo. Creo que al principio me preguntaste sobre las zeolitas. Sí, claro. Las conozco poco. Es una empresa sólida, concurrente con Trumpler, que ha presentado ese proceso, lo tiene patentado, lo tiene contrastado y seguramente funcionará. No tengo la menor duda y al final vosotros los curtidores deberéis valorar hasta qué punto os supone una herramienta positiva para producir cueros y artículos, los artículos que tenéis que vender. No creo que sea la solución a todo, al menos por la evolución histórica de los precurtidos que han ido apareciendo con distintas sustancias. Vamos a ver cómo desarrolla. Yo pienso que las zeolitas serán un sistema más de precurtido, como han habido tantos otros. Creo que muchas veces nos olvidamos del vegetal, ¿eh? Y el vegetal fue el primer gran precurtido y curtido y puede seguir y pienso que seguirá también mucho tiempo. Entrando en la segunda parte, Eduardo, sobre los bisfenoles. No como tal el concepto. Sí, ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Mira, los bisfenoles, el problema que ha aparecido recientemente es sobre todo con el bisfenol S. El bisfenol S es un bisfenol que tiene un puente sulfona. Hay algún micro abierto, creo. Ahora, sí. El bisfenol S es un bisfenol que contiene un puente sulfona y que puede aparecer y aparece en la síntesis de muchos o de algunos recurtientes fenólicos y de base de tipo sulfona. Los otros bisfenoles, el tipo A, el tipo F y el tipo D, hace tiempo que están regulados, sobre todo el bisfenol A, con un límite, si no voy equivocado, sobre una parte por millón. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esos momentos? Y es que la Unión Europea, de nuevo, a través de REACH, está estudiando de incorporar como SVHC, como sustancia de Very High Concern, a todos los bisfenoles, a toda esa familia de bisfenoles. Todavía no se han incorporado, pero está en camino y posiblemente ocurra durante este año 2021. Se van a incorporar como sustancias de alto riesgo en las regulaciones europeas del REACH. Y detrás de eso lo van a incorporar muchas marcas en los controles de toxicidad, o de sustancias restringidas que hacen sobre el cuero. Hoy en día solo está controlado el bisfenol A con un límite de una parte por millón. El problema llega sobre todo, creo, con el bisfenol S, por lo que hemos ido viendo, que se encuentra presente en muchos sintéticos y fenólicos. Y eso es el reto que tenemos los fabricantes de químicos hoy sobre la mesa. Trabajar con fenólicos y con recurtientes sintéticos fácilmente van a arrojar en el cuero más de 10, de 20, de 50 y posiblemente de 100 partes por millón de algún bisfenol, sobre todo el S o el F. ¿Cómo se soluciona? Es complicado. Reemplazar un recurtiente sintético no es fácil. Y
eliminarlos completamente de los recurtientes sintéticos que trabajamos en curtiembre tampoco es fácil. Digamos que eso es un reto para ese año y si nuestro cliente nos lo va a exigir, estar por debajo de una parte por millón, pues habrá que ver cómo trabajar, pero no podrás usar ciertos productos, ciertos sulfonas o ciertos fenólicos. Eso es como está hoy la situación y realmente hay muchas marcas de lujo, tipo Hermès o Louis Vuitton en Francia, que están locos ensayando cueros y cueros y cueros. Ahí me quedo. No sé si contesté tu pregunta, Eduardo. Sí, muy bien, muy bien. O sea, un poco intercambiando ideas, los biopolímeros y los vegetales, como tú bien lo mencionabas, Sí. es un target que Sí. vamos a tener próximamente de desarrollar artículos en base a estas dos Yo pienso que sí. macromoléculas que conocemos muy bien. Extractos vegetales, biopolímeros. Los polímeros acrílicos también con el hándicap de que no son biobases, los acrílicos puros, pero también no tienen problemas de ningún tipo de toxicidad a nivel regulatorio, al menos hasta la fecha. Pero bueno, se va restringiendo todo el elenco de productos, ¿no? Habrá que ver cómo termina esa situación con el bisfenol S. Esto recién empezó y yo creo que se llegará a alguna manera de controlarlo, pero no es fácil porque una parte por millón es muy bajo. Muy bien. Gracias. Mil gracias. Bueno, seguimos pendientes si hay más preguntas de parte del auditorio. Un comentario, Wilson. Sí, Juan Manuel. Sí, Joan, de verdad súper ilustrativa la presentación tuya y muchísimas gracias por el tiempo y la dedicación en ese trabajo que es interesante porque es práctica, ¿cierto? Y se muestra realmente lo que se está haciendo enmarcado en la teoría, pero fuera de la teoría en la realidad. Y no sé todas estas restricciones cuándo nos irán a llegar a estos países, porque y no sé si las capacidades de compra del mercado vayan a obligar al menos en nuestros países todas estas cosas, pero es obvio que para el mercado internacional eso sí se convierte en una obligación. Entonces, de verdad, muchas gracias, Joan. Gracias por tu comentario, Juan Manuel. Siempre un gusto escucharlo de tu parte. Pero tarde o temprano esas cosas acaban llegando a todos los rincones, creo yo. Donde más lo sufrimos es a nivel europeo, americano y asiático también hoy, aunque va un poco atrás. Bueno, mientras, Wilson. Señor, aquí estamos. No sé si hay más preguntas de parte del auditorio. Yo, mientras tanto, aprovecho y hago una cuña. Yo les recuerdo a todos los asociados de Acolcur, el próximo 11 de marzo vamos a tener nuestra Asamblea General de Asociados a las 6 de la tarde. ¿Habrá alguna otra pregunta en el panel? Yo tengo una preguntita para Joan. Sí, Luis Fernando. ¿Cree que volveremos a los precurtidos vegetales? ¿Y qué diferencia a favor del cuero, no solo en la parte ambiental, hay entre un biopolímero y los polímeros que nosotros utilizamos convencionalmente? Muchas gracias. Entre polímeros y biopolímeros, ¿entendí bien, Okay. Fernando? Sí, es correcto. Mira, los biopolímeros, ¿qué son en el fondo? Son polímeros de origen natural, por eso son biobased, modificados. ¿Cómo los modificamos? Pues en nuestro caso al menos, puede ser formulados o pueden ser modificados químicamente. Químicamente, normalmente trabajamos con polímeros de injerto, partimos de un esqueleto natural, un biopolímero natural, y lo reaccionamos con acrílicos
o con otros reactivos capaces de unirse a la cadena del soporte natural, del biopolímero natural. ¿Cuáles son esas bases naturales? Dextrinas, azúcares de todo tipo y, en nuestro caso, importante porque es una de las principales, colágeno hidrolizado. Lo que hacemos es desconstruir el colágeno, lo hidrolizamos al peso molecular que nos interesa y a partir de ahí fabricamos distintos productos finales. Esa es la diferencia química. Aplicativamente, pues yo creo que en el caso de bioresinas llegamos a reemplazar, no sin mayores problemas, pero somos capaces de reemplazar pues diciandiamidas o condensados de melamina. En el caso de biopolímeros en fase líquida, somos capaces de situarnos al mismo nivel de prestaciones sobre el cuero que un acrílico clásico y tradicional. Y esas son las dos líneas donde trabajamos. Evidentemente, y eso nunca hay que olvidarlo, los biopolímeros, al menos hasta la fecha, no tienen poder curtiente. Los que son como un acrílico, o son como una melamina, o son como una diciandiamida en esos ámbitos. ¿Y los precurtidos vegetales, crees que se pueden incrementar? Pues mirando la parte ambiental. Yo pienso que sí. En Italia hay un montón de gente que ha sabido defender y valorar el vegetal y los vegetalizados enormemente, ¿no? Son artículos distintos, seguro. Y mientras se puedan usar, pues los recurtientes sintéticos también prestan un gran favor. Pero pienso que sí, que el vegetal de alguna forma estaría bien potenciarlo y redescubrirlo. Algunos vegetales tienen un impacto ambiental bajísimo. Si uno echa mano, por ejemplo, de un extracto de tara, la tara es recolección, no hay ninguna extracción costosa ni energéticamente, ni en transporte, ni en grandes procesos industriales. Otros vegetales tienen un impacto mayor, ¿no? Todos están basados en fuentes renovables. Bueno, tienen un valor, yo creo, importante y a no olvidarlo cuando queramos focalizar en ese sentido de preparar y mostrar un artículo con esa etiqueta más sostenible. En el mercado americano, por ejemplo, ya en el textil, hay un etiquetaje que le llaman organics, que en el fondo es una etiqueta de consumo donde se muestra qué parte de tu artículo está basado en fuentes renovables, en carbono orgánico. No se puede usar si no es más de un 80 o del 90%, ahora no recuerdo. Muchas gracias, Joan, muy amable. No sé si habrá más comentario de parte del auditorio. Sí, Wilson, un comentario referente al tema que ahora hablabas del etiquetado. Yo creo que eso es otra cosa que la gente de mercadeo, yo creo que ha generado una confusión tal en el mercado con todos estos términos que al final yo no sé si la gente le pondrá cuidado o no le pondrá cuidado, a menos de que exista una definición clara de qué es qué. Por ejemplo, aquí en el mercado local de Colombia, en una época, hasta un competidor de nosotros sacaron el cuero BioLeather sin ser un cuero, ¿cierto? Real. También se presentan cueros como si fueran ecológicos, sin que el proceso sea ecológicamente bien hecho desde el principio hasta el final. Entonces yo creo que el mercado también tiene unas confusiones muy grandes que en el caso de Colombia estamos fritos porque Colombia, con todos los acuerdos comerciales que tiene con distintos países, al hacer los acuerdos pues tenemos la obligación de cumplir y finalmente esos países, por ejemplo en el caso de Unión Europea, pues nos van a hacer las exigencias acá y finalmente lo tendremos que cumplir, queramos o no queramos,
pero yo veo difícil esa confusión tan grande que se ha generado en el mercado, ¿cierto? Yo creo que eso le ha hecho muy mal daño a todo al final, porque no hay claridad, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, Juan Manuel. No hay conceptos claros y se han usado con intereses comerciales y sin una base técnica detrás. Sin ir más lejos, el cuero vegano. Los que tenemos en casa hijos jóvenes, algunos no quieren saber nada de la piel. Van a comprar, papá, que la semana que viene hay un mercadillo que traen zapatos de cuero vegano. Y eso es plástico. Y se ha hecho un mercadeo con todos esos conceptos, esas palabras, pues que ha hecho mucho daño y hay mucha confusión. Al final yo creo que la parte importante, en un lado, está en trabajar conjuntamente con las marcas que pueden crear tendencia y empujar en el uso de artículos e ideas en ese ámbito y luego ver cómo crear opinión a nivel social de consumidor, ¿no? Esa es la parte que está perjudicando mucho al cuero, al menos en Europa. Tiene una imagen negativa, primero porque viene del consumo cárnico y hay mucha gente que está pues en contra de ese consumo como problema ambiental y luego por las campañas que hay de bombardeo. Y gestionar esa situación es complicada, Juan Manuel. Sí, Johan, hago un comentario y Juan Manuel, eso es muy claro con todos. Deberíamos de buscar una clasificación para el cuero como la hacen para los países. AAA, AA, A, negativo, para que sepa la gente qué está comprando. Sí, sí. Hacer una clasificación, porque el plástico lleva una clasificación. El textil, como tú dijiste ahora, el organics. Sí. El cuero, que cuero vegano y es un plástico. Todo eso lo conocemos y esa degradación psicológica que hay en el consumo, realmente nosotros que procesamos los cueros, nos enferma eso porque no somos tan grandes a nivel mundial para impactar el consumo. Y todo empezó con un movimiento joven que vegano, a raíz de las comidas que tenían que comer lechugas, zanahorias, todas estas cosas naturales y orgánicas, y de ahí se desprendió todo por las redes sociales y eso es un movimiento digital psicológico. Sí, sí, total. Esta es una parte importante, pero yo creo que hay un reto difícil, que es un poco lo que queríamos presentar. Si os miráis las webs de las marcas punteras de calzado a nivel internacional, no las mejores, pero las más conocidas, veréis que todas tienen en su foco comercial y en sus objetivos ambientales usar el máximo de materias primas recicladas. ¿De acuerdo? Y eso, ahí es donde el cuero juega un poco en contra. Y al final los diseñadores van a seguir las pautas que marcan también las marcas de alguna manera como un valor ambiental, como un valor ecológico del zapato o de la prenda que construyen. Sí. Y ahí falta ver cómo se ubica el cuero, cómo colocamos, cómo situamos al cuero dentro de ese eslabón. Y si os miráis esas páginas, veréis que el zapato de cuero siempre queda aparte con unos objetivos diferentes, ¿no? Sí. Y esas marcas acaban creando tendencia en la gente joven, queramos o no, ¿no? Joan, ¿me Sí. permites una pequeña intervención? Mira, Y tanto. en esa desinformación que hay a todos los niveles, hay mucha gente que defiende la curtición vegetal
sobre el cromo. El cromo es el malo de la película. Y la curtición vegetal, también hay que andar con cuidado. Mira, en Colombia casi acabamos con los manglares del Pacífico. Una compañía, Manglares del Pacífico, se llamaba Con Dinero del Estado, iba acabando con el mangle del Pacífico en Buenaventura, hasta cuando ya fue tan costoso sacarlo que la empresa quebró. En La Guajira, el DVD ya no aparece sino las canciones en el folclore, pero los árboles los acabaron. En el centro del país, el encenillo, que le quitaban la cáscara para curtir en forma artesanal, también desapareció. Entonces, ¿cuál es el ecológico ahí? Acordémonos que el quebracho, para estar maduro, necesita entre 50 y 100 años. Eso no es así que de la noche a la mañana creció. Entonces, hay muchas cosas también para valorar ahí. Muchas gracias. Bueno, pero eso, Froilo, yo creo que enlaza con la primera parte que dijimos, que no solo es cambiar la manera de hacer las cosas, sino también cambiar los hábitos de consumo. Evidentemente, el consumo que tenemos hoy, la gente que podemos consumir a nuestro gusto, no es sostenible para un planeta pues con 10 o 15 o 20 mil millones de personas cuando se llegue, ¿no? Y eso no lo aguanta ni el manglar, ni la jungla, ni nada. Y vosotros en Colombia tenéis un patrimonio que debéis preservar con uñas y dientes, ¿no? Yo creo que hay una parte de usar las mejores tecnologías, tener conocimiento de lo que se hace y de lo que se dice y cómo se dice, y por otro lado nos va a obligar a todos en algún momento, de una forma más o menos rápida, pues a cambiar hábitos de consumo. El sistema actual de consumo no es sustentable para un planeta tan grande a nivel de personas e igualmente delimitado que hace pues millones de años, ¿no? No te arregle el problema, Froilo, me sabe mal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mientras tanto, yo les recuerdo las próximas actividades de ACOLCUR, la Asociación Colombiana de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero. El 11 de marzo, como lo dije hace un momento, tendremos la Asamblea General de Asociados. El 25 de marzo, la conferencia de Buchmann, el uso de biodisolventes en la formulación de desengrasantes en el proceso del cuero. Para abril, el 22, Leder Química, innovación y mejores tecnologías para la sustentabilidad del cuero. El 20 de mayo tendremos una presentación bibliográfica, diríamos así, la presentación del libro Química de la fabricación del cuero de los señores Ramón Palop y David Sabaté. Y bueno, vendrán otras en junio y julio. ¿Queda algo más por decir en el auditorio antes de despedir a nuestro conferencista, que ya lo estamos trasnochando allá en España? ¿Habrá algo más? Hay que dejar a Johan que vaya a descansar. Ya que vaya a descansar. Johan. Bueno, primero voy a ir a cenar, pero ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes este evento y ese tiempo. Fabuloso. Ok, Johan, muchas gracias. A vosotros. Muy amable por tu tiempo, listo. No, fue un gusto, Juan Manuel, Wilson y todos los que estáis aquí. Espero vernos de nuevo, aunque sea digitalmente, y mucho éxito en todas las charlas y los certámenes que vais preparando. Felicidades a todos. Johan, Muchas gracias, Johan. Buenas noches. Muchas gracias. Placer y privilegio tenerte acá. Buenas noches a todos. Gracias. Johan, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Ingeniero Carlos Ricaurte, que nos apoyó mucho en esto. Carlos, gracias. Y a mis compañeros de Junta Directiva de ACOLCUR. Buenas noches para todos. Buen día para todos. Gracias. Chao.